thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, Mount of God's unchanging love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy grace now like a feather on my wandering heart to lead. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, taking sealing for thy courts above. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, taking sealing for thy courts above. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, Mount of God. Welcome to Calvary Chapel Golden Springs, and it's such a blessing to be here for you guys today. And as you're tuning in for this morning's message, it's going to be a powerful message. Pastor Raul is going to be sharing on something that I have been hearing a lot of questions about, and that is the rapture of the church. The rapture is one of those mysteries that we don't fully understand, but it's fully in God's word. It talks about it actually going to be happening. And so he's going to break it down for us today and really begin to share with people. Some people ask me, are we raptured in the middle of the tribulation? Are we in the midst of the tribulation? Is it happening after? What's going to happen?
Rawls going to break it down for us, guys. How important is the rapture for us? That's kind of our hope for our faith, but what does it mean to you guys, and what do you share with your families and people that are asking? I think the rapture is essential in Christianity. At least when I first came to the Lord, that was something that was, I don't know if it was taught more or just something that kind of put a godly fear in my mind, not wanting to miss the rapture of the church. And really, it's our great expectancy. I think the longer you live and the longer you press into this relationship with the Lord or walk with the Lord, the more you kind of yearn for heaven and desire to be in heaven. I think the vision for a family should be that the whole family is in heaven together, and I think that is something that we should all live in expectancy for. I think that was a great Nosotros strength. siempre debemos vivir bajo esa conciencia del inminente regreso de nuestro. Esa era la preocupación de los de Tesalónica, que pensaban que ya el Señor había venido por su iglesia y que ellos se habían quedado del rapto. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirles sobre esto. El apóstol Juan nos dice que el que espera en el Señor y su venida se purifica a sí mismo como Él es puro, y debemos vivir bajo la eminencia, bajo esa conciencia del inminente regreso de Cristo, porque realmente vemos todas las señales cumplidas y el Señor no quiere que ni uno solo perezca. Esta es la única razón por la cual el Señor no ha venido por su iglesia. Él quiere que la humanidad se arrepienta, y todas estas cosas que Él permite nos deben traer arrepentimiento delante de nuestro Dios, a tener visión por lo que es verdadero, nuestras familias, nuestra vida delante de Dios. Nuestro Dios es el que sostiene nuestra vida en sus manos, y a Él le debemos todo. El pastor Raúl nos va a traer un tema muy importante en esta mañana. Nos va a hablar sobre el rapto de la iglesia y cómo debemos estar preparados en medio de estos últimos días, que son días peligrosos. Sintonícense con el Señor y sintonícense con la transmisión que vamos a hacer en este momento, y vivamos bajo la conciencia de la venida del Señor que se avecina. Él viene, lo ha prometido. Gracias por orar y estar con nosotros. Dios los bendiga. You are resurrected King. You have overcome the grave. You have overcome.
Good morning, church. So glad to be here with you. Let's worship the Lord today. Dios, que podamos estar nuevamente en la presencia del Señor, adorémoslo. Sing this out together. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name.
worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing it out together. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. So you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Sing it out. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't
morning. So good to see. Not. I wish I could say so good to see you all, but Reunidos aún a través de esta plataforma, y de verdad que agradecemos el que se conecten primeramente con Dios y con cada uno de nuestros portales para poder llegar a ustedes, y conservemos siempre nuestras mentes y corazones en el Señor. Él quiere que dependamos por completo en su gracia. El pastor Raúl estará compartiéndonos sobre el rapto, un tema muy importante para que estemos siempre preparados para que su iglesia fiel y su remanente esté con sus ojos fijos en el Señor. Estamos compartiendo estos estudios en vivo que se repiten cada 2 horas para que ustedes los puedan sintonizar, así que esperamos que puedan ser bendecidos. El libro de matrimonio escrito por nuestro pastor hasta el fin de este mes puede comprarlo a precio de costo. Queremos que ustedes sean bendecidos a través de la lectura de lo que el Señor le ha dado a nuestro pastor y a su esposa a través de todos estos años de matrimonio. Esperemos siempre en el Señor para que obre en medio de nuestros hogares cada día. Todos los días hay estudios, los lunes hay estudio hispano a mediodía en este mismo canal, y por la noche a las 7 el pastor Scott estará pasando el estudio de jóvenes. Sintonícense, estén ustedes pendientes de lo que hay. Las damas están enviando una enseñanza online esenciales en la vida de una mujer. Esto será para las damas, para que también sean edificadas. Los miércoles el estudio de las 7 de la noche a través de Romanos. El jueves por la mañana y por la tarde tenemos estudios para que ustedes puedan participar de cada uno de ellos. El viernes también, y luego el domingo los estudios correspondientes. Queremos seguir enviando contenido cristiano para que puedan ustedes ser bendecidos a través de todas estas enseñanzas y puedan estar siempre en sintonía con el Señor. Gracias por sus notas, gracias por enviar sus saludos, y aquí están los pastores de 8 a 5 de la tarde orando y ayudando en lo que ustedes puedan necesitar. Padre, te pedimos que seas nuestro todo en este tiempo, Señor. Que tu palabra entre a cada uno de nuestros corazones, que vengamos a conocerte como tú quieres ser conocido, Señor, y que seas glorificado en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Adorémoslo. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing it again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Sing the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Oh, Lord. Amen. Amen. Yes, amen. May His favor be upon you. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. Let His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Amen.
bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Ooh, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Sing, you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. See, now draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You're my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Ooh, Lord, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. One more time. Help me know you I need. Yes, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Jesus, sing it out together, church. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Father God, we are so thankful, Father God, to be in your house this day. Por congregarnos en torno a ti, donde quiera que estemos, podemos como iglesia tuya venir al trono de tu gracia y ser socorridos, ser guardados
Continúa, Señor, haciendo tu buena obra sobre nuestros corazones. Sigue glorificándote en nosotros. Bendícenos y guárdanos. Líbranos del mal. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Qué bueno poder llegar a sus hogares a través de este medio. Y es maravilloso ver cómo Dios obra en cada vida, en diferentes maneras. Y día tras día, más y más, el Señor me habla con todos estos nietos que Dios me ha dado, estos hijos, sus familias. Fue lindo poder verlos, como el Señor tiene su mano sobre ellos y como el Señor está hablando a sus corazones. Y aunque me preocupo mucho por la iglesia, sé que este es el presente y futuro de la iglesia, esa niñez, y nosotros debemos estar invirtiendo en nuestros hijos para que el Señor siga haciendo su buena obra en medio de nuestros corazones. Y más la profecía bíblica se hace algo vital en nuestras vidas, y que nuestros ojos y nuestro corazón estén en el Señor siempre. El pastor Chuck nos habló sobre todas estas cosas desde hace como 30 años. Escribió con claridad lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Nos compartió las Sagradas Escrituras, comenzando con ese movimiento del Señor entre los hippies en los días del pueblo de Jesús, como se conoció de la gente de Jesús, este movimiento. Y vivíamos como hemos vivido todos estos años, bajo la conciencia del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, algo que el Señor está volviendo a hacer en medio de estos días, despertando la conciencia de los creyentes para que sepamos que su venida se avecina. Y al leer las Escrituras, sé que Dios ha prometido que juzgará este mundo, y el juicio comienza por la casa de Dios. Hay una generación que no morirá, porque el Señor la arrebatará a su presencia antes que comience la tribulación y la gran tribulación. Y aunque haya muchas posiciones teológicas sobre esto, el Señor hará lo que Él ha determinado hacer. El Señor hará su voluntad, a pesar de lo que nosotros pensemos, creamos o dejemos de creer. Sabemos que el infierno mismo se desatará sobre esta tierra una vez que el Señor lleve su iglesia a su presencia. Los que esperamos la venida del Señor antes de la tribulación sabemos que estamos muy cerca de que todas estas cosas se realicen. Hay algunos que piensan que el Señor vendrá en medio de la tribulación, otros piensan que al final de la tribulación. Quiero compartir en esta mañana mi corazón respecto a la venida del Señor. He titulado este mensaje Escapando de las cosas que vienen. ¿Qué cosas se avecinan? Cosas terribles y difíciles, más difíciles que las que estamos experimentando al presente. El libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19, nos detallan todas estas cosas que muchos no entendieron, pero que ahora se hacen mucho más claras y palpables, porque nuestro Dios, nuestro soberano Dios, hará su obra
que ha determinado hacer con su iglesia en breve, lo que llamamos nosotros el rapto de la iglesia, el siguiente evento en el calendario de Dios. Mi pregunta para todos ustedes es si están listos, si estamos listos de escapar de todos estos juicios, los eventos de Dios que Él ha prometido sobre este mundo pecador. Y sé que Dios te ha hablado y te ha prometido y te ha dicho cosas especiales para tu vida, pero sabemos que cuando el Señor saque a su iglesia de este mundo, esta iglesia experimentará su gracia, ese remanente, pero el mundo experimentará el mismo desatar del infierno sobre esta tierra, en especial en los últimos 3 años y medio de estos 7 años de gran juicio, de gran angustia, de gran tribulación. Y al ver mis nietos, el Señor me pone más y más el deseo de orar por ellos, por mis hijos, por mis nietos, para que Dios los use, los prepare y tenga misericordia de ellos y haga su voluntad perfecta sobre sus vidas y que los use extraordinariamente para su gloria, para sus propósitos. El pastor Chuck nos habló una y otra vez de estas cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos atravesando. Pero tristemente muchos en la iglesia han perdido esta visión y esta pasión de vivir para Cristo, de prepararnos para Él. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:13, el Espíritu Santo nos habla usando al apóstol Pablo. Y dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, y hay muchos que ignoran voluntariamente o ignoran porque nadie les ha dicho sobre los tiempos y momentos que vivimos. 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, de los que han partido. Lo importante es que ellos hayan partido en Cristo. Ellos están con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué diferente es el sepelio del cristiano y del inconverso, el momento en que se le lleva al cementerio. Hay muchos que están desesperanzados, muchos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. No así para el cristiano, que ya no muere, ha pasado de vida a vida por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo quiere que sepamos que los que han partido en Cristo Jesús están con Cristo y vendrán con Cristo para recibirnos en las nubes y reunirnos con Él en el rapto de la iglesia, porque ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Dice en el verso 14 de 1 Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que partieron ya y están con el Señor, están en el paraíso con Él. Y el cielo ya no es un lugar extraño para nosotros. Allí están nuestros amados, comenzando por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habrá una generación que no experimentará la muerte. Habrá una generación que será transformada y llevada a la presencia del Señor. Dice en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya partieron con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Esto es lo que el Señor quiere que entendamos para que no estemos desesperanzados. Y el Señor nos dijo que estos últimos días serían días difíciles, pero los que estamos en Cristo estamos seguros. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra en el griego es harpazo, sacados en un abrir y cerrar de ojos, transformados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así que estaremos y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene en breve. Su venida por su iglesia se avecina. Y nosotros seremos llevados a su presencia como hijos de Dios y hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor. No tenemos por qué estar preocupados. Así como el Espíritu de Dios habla por medio del apóstol Pablo, Él quiere que nosotros como cristianos viviendo estos tiempos de incertidumbre, aseguremos nuestro corazón en la palabra eterna de Dios, que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Porque el Señor no se olvida de nosotros, porque siempre esa obra de amor, de gracia y misericordia que el Señor ha hecho en nuestras vidas está presente delante de Dios. Dice en primera los Tesalonicenses 1:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos lo estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, y oramos por todos ustedes. Y así oró el apóstol Pablo por los creyentes, como lo manifiesta en 2 los Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 4. Por tanto, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, pero el Señor hará la diferencia entre sus hijos y los que no son sus hijos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. El Señor viene cuando esto se ponga terrible e invivible. El Señor viene por su iglesia, Él no se olvida de nosotros, y hasta aquí nos ha guardado. Y esperamos por Él.
El Señor viene en breve. Este mundo es un mundo perverso y malvado. Enséñanos, Señor, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de esto mismo compartió el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del verso 50 en adelante. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, y esta palabra transformados es metamorfosis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados otra vez. Metamorfosis. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que verdaderamente arde en mi corazón. Sabemos que el Señor viene en breve por su iglesia. El Señor ha prometido cosas preciosas para su iglesia. Él viene por su iglesia indudablemente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y estos son momentos especiales. El apóstol Pablo una y otra vez manifiesta su deseo que la iglesia no ignore, que la iglesia no sea una iglesia ignorante de las cosas más prioritarias y vitales. La ignorancia en el creyente viene cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando no estamos en oración, cuando nos dejamos invadir por todas estas vanidades ilusorias de este mundo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el pasaje de la muerte de la hija de Jairo, el Señor usa este término: ella no está muerta, sino duerme, porque ella ha partido en la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, y el que está en Cristo no muere. El cuerpo cierra los ojos y va al polvo, pero nosotros estamos despiertos y vivos en Cristo Jesús, pues el Señor mismo nos ha dejado en este cuerpo mortal. Es como una carpa, es como una habitación presente, pero nosotros confiamos en el Señor, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor viene en breve. El Señor viene por ese remanente fiel, viene por su iglesia y debemos estar conscientes de su venida. El tema más importante entre nosotros los creyentes debería ser su venida por cada uno de nosotros, por su iglesia, como lo ha prometido. Porque son cosas maravillosas las que Dios ha hecho y nos ha prometido. Él ha ido a preparar lugar para nosotros y lo dice con claridad. Si no nos lo dijera, así voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una y otra vez el Señor nos ha prometido que nos reunirá junto a Él y a nuestros amados eternamente y para siempre. Juan 14:1 nos recuerda esto con claridad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos quiere con Él eternamente y para siempre. Esta es su oración. Padre, guárdalos para que ninguno de ellos se pierda. Guárdalos para tu reino. Este es mi gozo cumplido. Que sean uno como nosotros somos uno, y que estén en nuestra presencia eternamente y para siempre. Y todos nosotros al leer las Sagradas Escrituras vemos con claridad lo que el Señor tiene para nosotros, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, este es un hecho histórico y verdadero. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Los que están en la eternidad con Cristo vendrán con Él y están con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Abramos nuestro corazón al Señor, pasemos tiempo a solas con el Señor, recibamos de Él directamente, porque Él quiere comunicarnos lo que está haciendo en este mundo. Y el Señor viene en breve para librarnos de esta leve tribulación. Él viene con gran juicio para este mundo. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, así como Jesús resucitó de la muerte y su resurrección fue corporal. Así también los muertos en Cristo resucitarán. Para estar por siempre y para siempre con el Señor. El rapto de la iglesia acontecerá cuando menos lo pensemos, cuando menos lo esperemos, en el momento de Dios, cuando se complete el número de los gentiles salvos. Partiremos a la presencia del Señor y el Señor ya determinó ese número. Estaremos en su presencia, estaremos frente a Él ante el tribunal de Cristo.
Él vendrá en las nubes. En Marcos 13 nos describe también su segunda venida, porque después del rapto de la iglesia podemos esperar su segunda venida. Vendrá después de 7 años, vendrá para establecer su reino, vendrá para establecer su reino milenial. Y nosotros vendremos con él en la iglesia. Que la espera en la iglesia, que en el rapto de la iglesia se ha ido con él, ahora viene con él en su segunda venida. Todo el capítulo 13 de Marcos nos habla de estas cosas. Y aquí en primera los Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, estos, ¿quiénes son? Mira a tu alrededor. Somos nosotros, esta generación que espera por la venida del Señor. Muchos no están esperando a Cristo Jesús, que viene por su remanente fiel, por su iglesia. Qué mejor oportunidad de ponernos en nuestras casas, con nuestras familias, en torno a Él, su palabra, en oración, para llevarnos con Él. Dos días, 2000 años han pasado, el tercer día apenas está comenzando. Sí, ven, Señor Jesús, vengo en breve, nos ha dicho el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, nos escribe en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de Cristo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Todos estos juicios que pasaron a nuestros hermanos, pasaron para que nosotros entendamos lo que viene. Romanos, Hebreos, Corintios nos hablan de esto con claridad. Primera los Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. El Señor puede venir mientras estamos haciendo este estudio en vivo acá. Puede venir en la siguiente hora, en el resto del día, en la noche. Él ha prometido venir por su iglesia y vendrá. ¿Cuándo? Vengo en breve, vengo como ladrón en la noche. Y estas son sus promesas. Primera a los Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo dice en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel, el único arcángel nombrado es Miguel en las Sagradas Escrituras, quizás haya más, y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Y esta es la iglesia del Señor, que debe estar consciente de su venida en obediencia, esperando la venida del Señor. Una iglesia sin egoísmo, crucificada a la carne, viviendo para Cristo, esperando y guardando la palabra del Señor. Seremos arrebatados, seremos llevados juntamente con ellos y reunidos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es en su segunda venida que se cumple que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él. Su primera venida es para los creyentes. Estamos aquí y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados a la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo vivió bajo esta conciencia. En Filipenses 1:21, esto fue lo que describió el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra del Señor, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El Señor nos tendrá acá hasta que Él no diga lo contrario. Y el apóstol Pablo sintió el sufrimiento y preocupación de la iglesia, preocupación que todos nosotros llevamos en nuestro corazón como pastores de su iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras: el Señor viene en breve. ¿Y qué contesta su iglesia? Sí, Señor Jesús, ven pronto, porque el Señor viene por nosotros. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él viene. Él viene, llevará a su iglesia a las bodas del Cordero, y se desatará sobre este mundo lo más terrible. El anticristo reinará por 7 años, impondrá su marca, impondrá un solo gobierno mundial, una religión mundial, una sociedad sin dinero en metálico. Este es un tiempo especial de estar arrepentidos con el Señor, de estar caminando con Él, porque Él viene por una iglesia arrepentida, una iglesia cuyo único temor y miedo es el Señor, una iglesia que tiembla ante Él y ante su palabra, una iglesia que respeta al Señor. Qué tiempo tan maravilloso nos ha dado Dios
quizás no tendremos la oportunidad que el Señor nos ha dado de estar juntos, de comer juntos, de prepararnos para estar juntos con Él eternamente y para siempre. Él viene por su iglesia, viene porque Él sigue amándonos. Este es el testimonio de amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino a condenar a este mundo ya está condenado, vino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esta es mi oración para que los que no le conocen le conozcan, que los que le conocemos afirmemos nuestro corazón y que el Señor nos encuentre viviendo en ese primer amor, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su presencia, viviendo las cosas de Cristo como las más grandes realidades en medio de nosotros. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tus promesas. Señor, abre nuestros ojos y ayúdanos a estar alerta. Danos discernimiento de los tiempos y momentos que estamos viviendo. Que seamos más de ti, menos del mundo. Que tú te incrementes en nosotros, que tú crezcas en nosotros y que nosotros seamos menos, que nosotros menguemos y disminuyamos. Ven pronto, Señor, ven pronto. Señor Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por ese remanente fiel que tienes en todo este mundo, Señor. Tú conoces y sabes quiénes son, Señor. Toca a esta generación. Salva a este mundo perdido. Despierta nuestras juventudes de todas estas vanidades ilusorias que han abrazado. Despierta a tu iglesia. Despierta el pastorado, el liderazgo de tu iglesia. Organiza nuestras prioridades. Dirige a nuestro presidente, a los presidentes de este mundo. Ten misericordia de las naciones, Señor. Haz que ese avivamiento comience con cada uno de nosotros. Que seamos esa persona para ponernos en el camino, en la brecha a favor de esta tierra para que tú no la destruyas, Señor. Danos compasión, danos valor, danos discernimiento. Bendícenos, Señor. Haz que tu palabra llene este mundo, que no pensemos nada de nosotros, sino de ti, que sea todo por ti, para ti, como debe ser. Te amamos, Señor. Gracias por tu preciosa iglesia. Sigue haciendo, Señor, tu perfecta voluntad por el poder de tu nombre y el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Mountains, we'll let the mountains move. We come with expectation, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all
door, singing hallelujah. Amen. God bless you all. Have a wonderful day. We'll see you guys on Wednesday. Take care. Well, welcome back. We are back in the Somebody Loves You. Estamos aquí en el estudio de Somebody Loves You y para todos los que se han sintonizado en esta mañana para acompañar al pastor Raúl en este mensaje sobre el rapto de la iglesia. Este es un mensaje que verdaderamente arde en el corazón de nuestro pastor. Queremos que ustedes puedan oír sus impresiones, contestar algunas preguntas. Pastor Raúl, cuando viene a hablar de este tema, ¿cómo lo ves en este mundo? Al estudiar profecía podemos ver que esto está muy cerca, algo especial, no hay nada más que se debe cumplir para que el Señor venga por su iglesia y sabemos que en breve vendrá el Señor, porque nada se va a detener ni va a cambiar. Pero sí debemos estar compartiendo más el Evangelio y no dejando a ninguno de nuestros familiares sin que sepan sobre esto, porque de esto enseñó el pastor Chuck constantemente y nos puso esa urgencia de vivir una vida apartada como Dios nos ha apartado para su gloria. La venida del Señor nos purifica, así como Él es puro, y esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Si perdemos visión de la venida del Señor por su iglesia, nos podemos convertir en esos siervos malos, carnales, que perdemos la perspectiva y la conciencia del inminente regreso del Señor para que seamos esos siervos buenos que esperamos en la venida del Señor. Hay que predicar esto, por supuesto. Incluso ahora, a través de todas estas situaciones, muchas personas han preguntado si ya estamos en la tribulación. Tribulación no vendrá sin que antes venga el arrebatamiento de la iglesia por el Señor. Pero el Señor envía mensajes muy especiales como el que envió a través de Jonás a Nínive para que se arrepintieran, y de verdad se arrepintieron. Y el Señor retrajo su juicio. Debemos hacer de Cristo Jesús nuestra viva esperanza y debemos vivir con raíces poco profundas sobre este mundo, porque si el Señor viene, que no sea difícil ni dolorosa nuestra partida, porque Él ha prometido que vendrá por su iglesia. Debemos vivir como si este fuera el último día acá y el primero en su misma presencia. Cada vez que abramos nuestros ojos podemos preguntarnos, ¿será hoy, Señor, el día que has escogido para venir por tu iglesia? Y debemos vivir bajo esa conciencia de lo que el Señor le ha dado a nuestro pastor para compartirnos. Y la Biblia nos hace reflexionar que un día son como 1000 años en la presencia del Señor, y 1000 años como un día. Apenas han pasado 2 días de Dios y el tercer día lo hemos comenzado a ver, y en el tercer día pasan siempre cosas extraordinarias. Miremos cómo necesitamos la gracia de Dios y el amor de Dios en nuestros días. Más que nunca antes necesitamos pedir a Dios por misericordia. Postrémonos sobre nuestras rodillas y sobre nuestros rostros. Comencemos con nuestras familias en verdadero arrepentimiento. Y que el Señor nos haga entender a través de lo que pasamos, lo que estamos viviendo y cómo Él quiere usar nuestras vidas. Tú hablaste en Romanos capítulo 8 el miércoles pasado. ¿Vas a continuar con este estudio? Sí, claro, a segunda parte.
si el Señor nos lo permite, este miércoles la segunda parte del libro a los Romanos. Les invitamos a todos ustedes para que nos acompañen. Ustedes pueden seguir viendo estos estudios a través del día. Caminen con el Señor cada día, compartan su amor, estemos listos y preparados para su venida. No olvidemos todas estas cosas. Lee tu Biblia, lee libros que te edifican y conserva todos estos proyectos en sus oraciones. Ordena el libro del pastor Raúl, léelo sobre matrimonio, ora por las familias, ora por tu matrimonio, ora por todos los que el Señor te ha dado. Sigue invirtiendo en ellos y que ni uno solo de ellos falte. Que todos estén en la presencia del Señor cuando Él nos llame a su presencia, cuando Él venga por su iglesia. Tenemos estudios todos los días, sintonízate primeramente, conéctate con Dios y conéctate también con nuestros portales. Dios los bendiga a todos.